Buenos días, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Recibe la gracia y la bendición de Dios en tu vida. Le doy gracias al Señor por lo que la palabra dice, que donde están dos o más reunidos en su nombre, allí estás tú, Señor. Lo que nos brinda la seguridad es saber que estamos junto contigo para compartir esta maravillosa palabra que tú nos estás dando todos estos domingo a domingo. Hay muchas cosas que en verdad no nos dejan dormir y realmente lo que implica esto es que hay muchas cosas que nos llenan de preocupación. Hoy vamos a continuar con un tema que lleva por título la herencia. Te invito para que te unas conmigo en oración y le demos gracias al Señor por estos momentos. Y le pedimos a Él que por favor abra nuestro entendimiento para que la palabra de Él no regrese vacía, para que nosotros podamos asimilar, que podamos medirnos en esa palabra y podamos hacer los ajustes, clamando al Señor para que el Espíritu Santo sea dándonos a nosotros la dirección y la fortaleza para hacerlo. Padre bueno, gracias te damos en este día. Señor Jesucristo, llévanos, Señor, entre tus manos, que en este día podamos recibir de tu verdad, porque tu palabra, Señor, es verdad. Abre nuestros corazones, porque deseamos que tu palabra penetre como esa espada de doble filo, que pueda discernir toda esa vieja manera de pensar y que nosotros podamos adecuarnos a tu palabra, porque tu palabra es verdadera, porque tu palabra, Señor, no pasa de moda, sino que tu palabra es vigente y permanente, Señor. Y aquí estamos hoy pidiéndote que podamos aprender a preocuparnos menos y estar realmente haciendo aquello que tú deseas que nosotros hagamos. Nosotros estamos seguros, Señor, que tú quieres que todos tus hijos tengan sabiduría, ciencia, gracia y entendimiento. Y te pedimos que hoy podamos, Señor, comenzar a tener esas capacidades para poder aplicar tu palabra a través de comprender todo aquello que tú has preparado de antemano para que nosotros lo vivamos. Te pedimos, Señor, que perdones todos nuestros pecados, porque hemos pecado contra ti en pensamientos, palabras, obras y omisiones. Perdónanos, Señor, y a ti hoy nos cobijamos, pidiéndote que los cielos se abran sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias, para que tu gloria descienda sobre nosotros y nosotros poder glorificarte a ti con esa gloria tuya. Gracias te damos, Señor, y todos, Señor, en el nombre de Jesús, unánime juntos, decimos amén, amén y amén. Hoy vamos a tener nos vamos a detener en un nuevo tema acerca de la herencia. Quiero que vengan conmigo a la lectura de la palabra de Dios en el libro de los Proverbios. Vamos a estar revisando Proverbios capítulo 13, versículo 22, y dice lo siguiente: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Esta palabra está diciendo que cuando la persona tiene un buen proceder, cuando la persona se comporta conforme los lineamientos de Dios, está asegurando una herencia para los hijos. ¿Sabes? Una de las cosas que a nosotros nos quita el sueño es precisamente pensar qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Nosotros trabajamos arduamente porque queremos que nuestros hijos estén bien. Es más, uno de los pensamientos que tenemos nosotros es desear que nuestros hijos no tengan falta absolutamente de nada. Y lo decimos de esta manera: yo quiero que mis hijos tengan todas aquellas cosas que yo no pude tener. Y todos deseamos eso. Todos deseamos que cuando ya no estemos en este mundo podamos dejar de la mejor manera de la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros hijos asegurada en lo más posible.
Y nosotros pensamos, cuando estamos viendo los niños que crecen y se convierten ya en personas adultas y deseamos intervenir en sus vidas y deseamos poder ayudarlos para que ellos no tengan ningún tipo de dificultad. Pero nos hemos dado cuenta que a veces el asunto de las herencias termina llevando a situaciones de enfrentamientos familiares. Alguien dijo que si nosotros queremos conocer verdaderamente a la familia, tenemos que conocerla cuando se lee un testamento. Pero la sociedad dice algo, la sociedad dice que no es bueno que nosotros seamos personas intestadas, o sea, que no es bueno que nosotros no hagamos realmente arreglos de antemano para poder distribuir aquellas bendiciones que Dios nos ha dado. Pero cuando miramos a muchas historias, nos damos cuenta que a veces el asunto de la herencia se puede convertir en un factor de problema y de dificultades. Creo que usted y yo conocemos de muchas personas, de hermanos que se han llevado bien, pero al momento de entrar a repartir los bienes que los padres han dejado, comienzan las disputas, comienzan los enfrentamientos, comienzan los careos en los juzgados, comienza el buscar abogados para poder resolver algo que con amor se pudiera resolver. Y tal vez todo esto termina afectándonos a nosotros y nos hace pensar que realmente cómo podemos nosotros dejar una herencia, un legado que pueda unir a nuestra familia y que sea de beneficio. Cuando miramos a la Biblia, nos damos cuenta que hay unos ejemplos que realmente nos hablan que las herencias siempre han tenido ciertos conflictos. Creo que puedes recordar el asunto entre Jacob y Esaú. Jacob le robó la herencia, la primogenitura a Esaú a través de un guiso de granos que él le ofreció, de lentejas, y se aprovechó de aquella circunstancia. También nosotros vemos en el libro de los Reyes, uno de estos jueces, en el libro de Jueces, uno de estos jueces, Yetré, que había sido expulsado por sus propios hermanos para que no pudiera tener acceso a la herencia de su padre. La palabra dice de que él había sido concebido por su padre con una ramera. Entonces sus hermanos no querían que esta persona pudiera participar de la herencia paterna. Y entonces ellos se unieron con todas las autoridades y en efecto las autoridades decidieron que tenían que echarlo de la ciudad. Yetré se fue y posteriormente Dios lo señaló como el juez para que defendiera a aquellas personas que lo habían echado. Podemos ver el caso, por ejemplo, de Absalón. Absalón era una persona, hijo de David, que quería obtener la posición que tenía su padre sin que su padre hubiera muerto. Tanto así que lo que quería era realmente enfrentarlo para derrotarlo y poder quedarse con todas las posesiones. ¿Sabes? Cuando nosotros miramos a la Biblia, nos damos cuenta que el asunto de las heredades realmente es algo que no es fácil de manejar. Por las cuestiones, las situaciones que nosotros tenemos dentro de nosotros. No es fácil de manejar por la manera de nuestro comportamiento pecaminoso. Y cuando tenemos que mirar hacia aquellas cosas materiales, entonces entramos en disputas y es muy fácil que todo esto termine dañando y afectando la salud de la familia. Esto nos lleva a nosotros a reflexionar y a mirar qué es lo más conveniente, qué es lo más importante, cuál es la herencia que nosotros, en definitiva, deberíamos nosotros dejarle a nuestros hijos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que dejarle, pero no simplemente en nuestro parecer, sino de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos indica? Si nosotros somos seguidores de Cristo, entonces nosotros tenemos que seguir lo que Cristo ha determinado.
Y yo recuerdo algo muy especial. El Señor nos contó una historia acerca de un hijo y de una herencia. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, del versículo 11 al 32, nosotros le hemos llamado a esta porción el hijo pródigo. Tal vez en tu casa vayas a tener ocasión de poder repasar este pasaje por motivos de tiempo y por poder alcanzar a darte más. Vamos a revisar nosotros esta historia que ya hemos leído muchas veces. En esta historia se presenta un hijo, el cual desea que su padre le entregue la herencia. Este era el deseo del hijo menor. El hijo menor quería obtener aquello que no se había ganado. El hijo menor estaba presionando a su padre. El padre que amaba a su hijo y a su otro hijo mayor con todo su corazón, entonces decidió partir la herencia y se las entregó. Al poco tiempo, dice la palabra, este hijo menor se fue a tierras lejanas. El asunto es que en esas tierras lejanas disipó toda la herencia que su padre le había dado. La malgastó y se quedó absolutamente sin nada y se convirtió en un triste perdedor. La misma palabra dice de que estaba completamente arruinado, que deseaba comer la comida que comían los cerdos. Pero en aquel momento ocurrió algo que llegó a su mente y hubo un reconocimiento. Él dijo, verdaderamente he pecado contra mi padre y yo debo volver a casa, porque aún en casa los jornaleros que mi padre tiene a su servicio tienen de sobra comida y son bien tratados, y yo estoy por aquí solo y a merced de la maldad que me rodea. La palabra dice que él regresa, y cuando regresa el padre lo acoge. Y el padre lo acoge y entonces da la orden que le den vestidos nuevos, que calcen sus pies porque tal vez vino descalzo. Mandó a matar el becerro gordo, hubo una gran fiesta y otra vez fue colocado en la posición que él debía tener. Ahora, cuando nosotros miramos a esta historia que Jesús contó, nosotros nos damos cuenta de la calidad que tenía el corazón de este hijo. Lo primero que salta a la vista era que era un hijo sin amor. O sea, no le interesaba realmente lo que pensara su padre. No le interesaba absolutamente que este padre se pudiera poner triste. No le interesaba en lo absoluto en la forma como él se iba a sentir después que estaba haciendo aquella petición. Simplemente le estaba pensando de manera egoísta. Y creo que nosotros nos encontramos hoy en día con muchos hijos que tienen esas características. Realmente es propio de la naturaleza humana. Somos así. Nosotros queremos las cosas para nosotros y queremos lo que nosotros deseamos y queremos que nos den aquello que nosotros deseamos aun cuando no hayamos hecho mérito por ello. Y no nos interesa realmente si de pronto las personas que nos han dado todo se van a sentir lastimadas o heridas. Esto nos tiene que poner a nosotros a reflexionar, porque realmente es importante lo que nosotros podamos legar a nuestros hijos. Ahora escúchame, el padre era un hombre ejemplar, era un hombre misericordioso, y lo que realmente entonces resalta aquí es poder preguntarnos, ¿en dónde falló ese padre? ¿Qué fue lo que pasó con ese hijo? ¿De qué manera fue criado ese hijo? Ahora, yo te recuerdo que estamos hablando del Padre Dios. Y nosotros debemos entender que Dios no se equivoca, que Dios es perfecto. Pero nosotros tenemos la libertad de poder decidir. ¿Sabes? A veces nosotros nos sentimos culpables por el comportamiento de nuestros hijos. Hay muchas personas que van a la iglesia, personas que oran, personas que buscan de Dios y sin embargo sus hijos no están en buenos caminos.
Hemos conocido muchas personas de ese tipo. Me he encontrado con personas que me han preguntado el por qué razón esos hijos, a pesar de que ellos le están sirviendo a Dios en su casa, tienen problemas con esos hijos. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos que tomar decisiones. Yo no creo que Dios se haya equivocado ni tenga la culpa con respecto de lo que nosotros hemos hecho. Nosotros nos hemos apartado del Padre. Nosotros hemos tomado la decisión de apartarnos de Él. Dios es bueno, Dios quiere lo mejor para nosotros, pero hemos tomado unas decisiones equivocadas que han hecho que nosotros apartemos nuestra vida de Él. Y esto pasa a menudo con nuestros propios hijos. Tal vez nosotros estamos dándole un buen ejemplo moral. Tal vez nosotros pensamos y decimos de esta manera, bueno, nosotros vamos a darle a nuestros hijos lo que a nosotros no nos dieron. Vamos a criarlos en obediencia, vamos a enseñarle, vamos a mostrarle el camino y evidentemente eso está bien. Pero lo que la palabra nos dice es de que el hijo tiene la potestad de tomar esas decisiones. Mira, yo quiero llevarte para que tú leamos juntos un pasaje que se encuentra en Ezequiel capítulo 18. La palabra en Ezequiel capítulo 18 del versículo 5 al versículo 13, creo que la conclusión de este pasaje es que el alma que pecare ciertamente morirá. Lo que quiere decir es que cada uno es responsable de sus actos. Nosotros podemos darle lo mejor a los hijos, pero en última instancia ellos se van a enfrentar con las decisiones que tienen que tomar. Y esto hoy te lo digo porque al final te vas a dar cuenta qué es lo que nosotros realmente tenemos que hacer. No solamente, escúchame bien, no solamente tenemos que darle a los hijos el buen ejemplo de vivir una vida ética y moral, adecuada, sino que hay algo más importante conforme lo que Dios determina para que puedas asegurar el poder dejarle una verdadera herencia a tus hijos. Mira lo que dice la palabra del Señor aquí en Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 5 al 13. Dice la palabra del Señor: y el hombre que fuere justo, o sea, el hombre que se comporta rectamente, e hiciere según el derecho y la justicia, o sea, siguiera conforme lo establecido, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. Escúchame bien, que no sea una persona que coloque cosas más importantes por encima de Dios, ni violare la mujer de su prójimo, ni se allegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriese al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice el Señor. Mas, dice aquí, mas si engendrase hijo que fuese ladrón, redamador de sangre, que haga alguna cosa de estas y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes o violare las mujeres de su prójimo, al pobre y al menesteroso oprimiere y cometiere robo y no devolviere la prenda o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, que prestare interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones que hizo, de cierto por ello morirá y su sangre será sobre él. Realmente lo que está diciendo es que nosotros somos responsables de nuestros actos, de que tal vez podamos darle a nuestros hijos la mejor educación, podemos presentarle a nuestros hijos, un camino recto, pero a la larga ellos son los que tienen que enfrentar las situaciones. Hay algo que nosotros entonces tenemos que hacer.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Miremos y volvamos a la historia que contó Jesús. Y miremos cuál fue la conducta que tuvo este padre. Porque era muy fácil que este padre pudiera decirle a ese hijo que retornaba que no lo iba a aceptar, que ya le había dado lo que simplemente había querido entregarle y que si lo había despilfarrado, ese era su problema. Pero hoy hay algo distinto en este padre y nosotros sabemos que es Dios. Y dice que este padre lleno de justicia y de misericordia. ¿Sabes? Cuando este hijo regresa porque conocía lo que había en el corazón de su padre. Era un padre que realmente se había esmerado por dar lo mejor. Ahora yo quiero que tú entiendas esta parábola, esta historia que está contando Jesús. Es una historia que nos tiene que reflejar a nosotros no solamente la condición de Dios como Padre, sino también la condición que nosotros como Padre debemos tener aquí en la tierra con nuestros hijos. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos también que ser justos, que nosotros también tenemos que ser misericordiosos. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que tener una vida no solamente mostrando las acciones nuestras, sino mostrando para quién nosotros vivimos. Y este es el asunto que cambia completamente la dimensión de lo que tiene que ser la herencia y el legado que tenemos que darle a nuestros hijos. El asunto no es cómo tú vivas, el asunto es para quién vives. El ejemplo que está aquí determinado es que cuando nosotros vivimos para el Señor, nosotros tenemos que hacerlo mejor y como consecuencia van a ocurrir cosas extraordinarias en nuestra vida. Yo te voy a mostrar un ejemplo para que veas cómo esto opera, cómo es que funciona realmente la palabra del Señor para nosotros. Cuando nosotros vivimos para Dios, cuando nosotros vivimos para Él, eso determina nuestra herencia. Tal vez nosotros estamos hoy pensando que tenemos que dejarle muchas cosas materiales. Qué bueno que podamos dejarle cosas materiales a los hijos. No te estoy diciendo que no lo hagas. Tenemos que mirar qué es lo importante, qué es lo vital, qué es lo esencial que nosotros tenemos que legarle como padres a nuestros hijos. Ese legado que tenemos que entregarle. Y lo primero que tenemos que hacer con ellos es poder mostrarles a nuestros hijos para quién nosotros vivimos. ¿Para quién estás viviendo? ¿Para ti? ¿Estás viviendo para acumular riquezas? ¿Estás viviendo para acumular bienes raíces? ¿Estás viviendo para poder acumular cosas que le puedas entregar a tus hijos? ¿O realmente estás viviendo para Dios? Mira lo que dice la palabra. Quiero llevarte al libro de Éxodo, capítulo 20, del versículo 1 al 6, está la clave de cuál es la herencia que nosotros debemos dejarle a nuestros hijos. Por encima de las otras cosas, por encima de las cosas superfluas, por encima de las cosas poco importantes, lo que tenemos que dejarle es esto. Abre tu Biblia, por favor, y lee conmigo Éxodo, capítulo 20. Éxodo capítulo 20 y miremos hacia el versículo del 1 al 6. Y dice de la siguiente manera, hablando el Señor, y habló Dios estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y sigue diciendo el Señor, escucha lo que comienza, los comandos que comienza a decir aquí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sabes? Los dioses ajenos no son solamente estatuas que hayan por allí. Las cosas que están dominando en tu corazón. No tendrás cosas que dominen tu corazón aparte de mí, está diciendo el Señor. ¿Me estás escuchando? Y sigue diciendo, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. O sea, no estarás bajo la autoridad de ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso. Escucha bien esta parte, que yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
Pero dice la palabra, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí está la clave de todo lo que nosotros debemos entender para que podamos preservar un futuro adecuado para nuestros hijos. Si nosotros despreciamos a Dios, si nosotros simplemente hacemos las cosas a nuestra manera y amamos y colocamos nuestros ojos en muchas otras cosas que queremos legarle a nuestros hijos, simplemente estamos nosotros dejando una herencia para el fracaso. Pero la palabra dice que cuando nosotros amamos al Señor, cuando lo amamos de todo nuestro corazón, cuando Él ocupa el primer lugar en nuestra vida, cuando nosotros vivimos para Él, entonces Él visita nuestra descendencia hasta 1000 generaciones. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que asegurar es el bienestar de la protección de Dios sobre nuestros hijos cuando nosotros no estemos en este lugar, cuando ya nosotros no estemos en esta tierra, entonces podemos partir tranquilos porque nuestros hijos van a quedar en las manos del Dios Todopoderoso que a nosotros nos ha cuidado. Hay un ejemplo muy especial que quiero compartirte para que te des cuenta de cómo este principio opera efectivamente en nuestras vidas. Hay un pasaje que se encuentra en Primera de Reyes, en el capítulo 11. Primera de Reyes, en el capítulo 11. La palabra del Señor hacia el versículo 4 y 3 al 13. Capítulo 11, del versículo 4 al 13, dice la palabra: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto como el Señor su Dios, con el Señor su Dios como el corazón de su padre David. Quiero hacerte un paréntesis antes de continuar. Salomón ha sido el hombre más sabio después de Jesucristo aquí en la tierra. Pero en materia de situaciones, digamos, afectivas, por así decirlo, en su vida físico-sexual, fue realmente un idiota. No cumplió con lo que Dios había determinado. Y esto lo llevó para que él pudiera, por complacer a sus mujeres, comenzó a absorber las creencias de cada una de ellas porque a todas las quería tener contentas. Estaba viviendo para su propio deleite y se apartó del Señor. Pero su padre había amado a Dios con intensidad. Ahora miremos aquí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo el Señor puede realmente cumplir lo que ha prometido? Escúchame bien. Y dice la palabra del Señor. Y dice: porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Molot, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó el Señor contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Escucha bien. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó el Señor. Y dijo el Señor a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te he mandado, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo, o sea, las personas que le servían a él. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y el Señor suscitó un adversario a Salomón, Hadad Edonita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Esta es la palabra de Dios. Amado, fíjate lo que está pasando aquí.
Salomón se apartó del Señor. Le apareció 2 veces en su vida y simplemente no hizo caso a lo que se le había determinado. Vivió como él quiso. La sabiduría humana no sirve para nada si no está llena del Espíritu de Dios. Y este hombre comenzó simplemente a desarrollar lo que él quería en sus deleites y comenzó a premiar a cada una de sus mujeres. El Señor nuevamente le dice, te voy a quitar el reino. Pero había un pacto con su padre. Su padre, David, lo había amado con todo su corazón. Y por amor al amor de David hacia él tuvo misericordia y complacencia en el sentido de que permitió que Salomón terminara. Pero cuando entró su hijo Roboam, allí se dividió el reino. Pero mantuvo una parte por amor a David. Fíjate que esa descendencia de David vino precisamente el Señor Jesucristo. Amado, Dios es fiel. Tú quieres realmente dejar una herencia verdadera a tus hijos. Lo que hoy te tienes que preguntar, te tienes que hacer una pregunta sencilla. ¿Realmente yo amo a Dios con todo mi corazón? Porque no solamente depende para ti de esto, sino que depende el futuro de las generaciones que vienen detrás tuyo. ¿Sabes? Tal vez de pronto es preocupante porque nosotros estamos viendo que cada día la tierra es peor, que cada día la civilización es peor, que cada día la sociedad es peor. Entonces, si nosotros estamos amando realmente a Dios, ¿qué es lo que está pasando con nuestros hijos? ¿Por qué nuestros hijos están en la conducta que tienen? ¿Sabes? Tal vez la pregunta que tenemos que hacernos es esa: ¿realmente amamos a Dios o estamos amando lo que Dios nos puede dar? ¿O estamos buscando la satisfacción de que nos entregue lo que nosotros queremos? Y eso no es amor a Dios, es amor a las cosas que Él nos puede dar. Y aquí es donde está realmente el que tú comiences a pensar si realmente amas a Dios. Yo creo que el ejercicio de hoy, el ejercicio de toda esta semana, tiene que ser esa pregunta. ¿Realmente yo amo a Dios o simplemente yo voy a la iglesia porque hay una tradición, por mi familia, porque quiero ir, porque me quiero sentir bien, porque me duele aquello y quiero que me sane? ¿O porque realmente tú amas a Dios? Todo el ejercicio de nuestra vida en esta tierra tiene que ir buscando realmente desarrollar ese amor hacia Dios. Yo no amo a Dios por lo que me da. Yo amo a Dios por lo que Él es, por lo que ha hecho, porque es el Todopoderoso, el Señor que hizo en la cruz del Calvario lo que nadie más ha hecho por mí. Necesitamos realmente nosotros mirar cuánto verdaderamente amamos a Dios. Porque no solamente ese amor va a implicar una buena condición para nosotros y una buena acogida para nosotros, que de hecho la vamos a tener, sino para todas las futuras generaciones. ¿Sabes? La palabra que leímos al principio dice que el hombre bien, el que está bien, bien con Dios, bien en su condición, bien enfocado, no solamente deja herencia para su hijo, sino que también deja herencia para el nieto. ¿Sabes? Nosotros no estamos mirando solamente porque les tengamos que dar una herencia a nuestros hijos. Estamos mirando que nuestra herencia, nuestro legado se extienda por 1000 generaciones. 1000 generaciones que adoren al Señor, 1000 generaciones que busquen al Señor, 1000 generaciones que puedan servirle al Señor, 1000 generaciones que puedan estar tranquilas y seguras porque tienen la protección del Señor. Amado, yo creo que todo esto está realmente en nuestras manos. Somos nosotros los que realmente podemos definir las cosas. ¿Cuál es el legado que quieres dejarle a tus hijos? ¿Qué es lo que te está realmente quitando el sueño? Yo creo que hoy lo que te debe quitar el sueño es comenzar a preguntarte si realmente tú amas al Señor. Si realmente tú vives para Él. Porque de eso se trata. Cuando hablamos de amar al Señor, lo que queremos decir es que nosotros vivimos en Él y para Él. Nos interesa hacer la voluntad de Dios. No dejar de hacer la voluntad de Dios como hizo Salomón, sino que nosotros anhelamos y deseamos hacer la voluntad de Dios. Es el Señor el que se encarga realmente de otorgar esa herencia a nuestros hijos. Es Él el que se puede encargar de todos ellos. Ahora tal vez te estás preguntando algo. Bueno, tú dices, bueno, lo que pasa es que yo no tengo papá.
Lo que pasa es que yo soy huérfano. Lo que pasa es que a mí mi papá me dejó. Nunca tuvo que ver conmigo. Bueno, mira la historia que contó Jesús. Aquellos que están alejados pueden acercarse al Padre y volverse a Él. Y no solamente van a tener herencia en el Padre para ellos, sino que también estarán acumulando riquezas para sus futuras generaciones. El asunto es que nosotros nos volvamos a Él. Ahora yo quiero que tú entiendas este principio. El Señor tiene una mente colectiva y quiere que tú tengas una mente colectiva. Que tú verdaderamente te esfuerces, que tú verdaderamente hagas tu mejor esfuerzo por sentir verdaderamente amor al Señor. Tienes que pedirle. De ese amor que tiene Él, tienes que pedirle y decirle, Señor, tal vez mi amor no te satisface. Tal vez la manera como yo entiendo el amor, Señor, no puede llenar de ninguna manera mi adoración hacia ti. Pero hoy quiero que tú, por favor, me des de ese amor tuyo para yo poder otorgarte a ti de ese amor que tú me das a ti y estar seguro que yo a ti te amo. ¿Quieres lo mejor para tus hijos? Entonces ahora tienes que buscar el poder sentir en tu corazón que verdaderamente amas al Señor, que tu vida le pertenece, que eres de Él, que Él es tu dueño. Pero no simplemente de palabras. ¿Sabe? De palabras nosotros hacemos muchas cosas. Acuérdate lo que la palabra de Dios dice. Este pueblo de labios me honra, pero lejos estoy de su corazón. Y Dios quiere que tú le entregues verdaderamente tu vida. No en un decir, sino que tú vivas para Él. Todo lo que vayas a hacer, en lo que tú hagas. Recuerda lo que dice Ezequiel. Nosotros tenemos que ser justos en todo sentido. El ejemplo de la historia es que el padre era justo. Y como era un padre justo, sus hijos vieron. Ese hijo vio la condición de ese padre y regresó. De la misma manera nosotros tenemos que mostrar nuestro amor a ese padre, a nuestros hijos, para que ellos vuelvan a Él. Si entonces ellos puedan recibir esa herencia, créemelo que la van a recibir. ¿Sabes? Yo conozco una historia de un hombre. Y quiero decírtela para concluir. Un hombre que vivió con su mamá porque su papá lo había abandonado. Lo dejó cuando estaba en el seno de su madre. Estaba todavía en su barriga y lo abandonó y no tuvo nunca que ver con él. Pero este hombre comenzó a mirar el ejemplo, el ejercicio de esa mamá. Y él se encontraba detrás de ella y andaba con ella para todos lados. Pero esta mujer siempre colocaba al Señor en primer lugar. Siempre vio una mujer que derramaba lágrimas delante del Señor. Clamaba y lloraba por su hijo. Era lo principal para ella de día y de noche, a cada momento. Siempre estaba allí. El hijo, por cualquier circunstancia, comenzó a tomar caminos, los caminos que ofrece el mundo. Pero un día, pasado algunos años, un día, el Señor se le presentó y hablándole a su corazón, una sola pregunta cambió la vida de aquel joven. A partir de aquel momento, comenzó a recibir esa herencia que ya tenían preparada para él, para que pudiera obtener lo que Dios había preparado para su vida, porque a través de él iba a darle bendición a esos hijos que iba a tener. ¿Sabes? Lo más importante es saber que nuestros hijos ya tienen una herencia porque nosotros amamos al Señor. Y creo que, como conclusión, mi hermano, este es el momento en que tenemos que comenzar a cavilar, a pensar si realmente nosotros amamos al Señor. Si realmente le hemos entregado nuestra vida o simplemente tenemos una religión. Las religiones son atractivas porque las religiones nos permiten hacer aquellas cosas que nos hacen sentir bien. Pero cuando buscamos a Dios, cuando le entregamos nuestra vida, nos vamos a encontrar con cosas que no nos van a hacer sentir bien. Pero nosotros seguimos adelante y las hacemos porque amamos más al Señor que a nosotros mismos. Es el momento de reflexionar. Creo que es el momento que hoy tú tienes que realmente ocuparte de pensar, no preocuparte, sino de ocuparte
en pensar cuál es el legado que le quieres dejar a tus hijos. ¿Cuál es la herencia que le quieres dejar a ellos? Creo que este es el día en que nosotros tenemos que hacernos esa pregunta y comenzar a avivarnos en nuestro corazón. Comenzar a conocer a nuestro Señor. Comenzar a desear obedecerle aun cuando tal vez de pronto nosotros no queramos. Porque la única manera como tú puedes realmente demostrar que el Señor es lo primero en tu vida y que tú vives para Él es justamente haciendo su voluntad, a pesar de que esa voluntad no la entiendas o simplemente la hagas en amargura de espíritu. Dios quiere que tú muestres que le amas y de esa manera asegurarás un legado para tus hijos, una historia para tus hijos, una herencia para tus hijos. Que el Señor nos ayude y que podamos realmente colocar a nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador, como lo primero en nuestra vida. Vivir para Él, ¿sabes qué implica? Vida para tus hijos. Él visitará entonces tus generaciones por 1000 generaciones y te podrás de ir de aquí, de esta tierra satisfecho, porque vas a decir, ya sé que hay herencia para 1000 generaciones que dependen de mí. Padre bueno, gracias te doy. Gracias por todas tus misericordias y tu verdad. Gracias por llamarme. Gracias por permitirme amarte con el amor que tú me has dado. Gracias te doy, Jesús, porque hoy estoy satisfecho, porque mis hijos tienen herencia en los cielos. Tal vez en muchos momentos me he martirizado pensando que ni una casa les voy a dejar. Pero realmente estamos apuntando a una casa en los cielos. Esa que el Señor fue a preparar, que nos está esperando. Ahora nosotros sabemos, Señor, que no solamente nosotros hemos alcanzado salvación, sino que mi amor hacia ti también, Señor, será una cobertura de amor para mis hijos y tendrán herencia en ti, porque la mejor herencia que les puedo dejar es poder mostrarles, Señor, que yo vivo para ti, que tú eres mi Dios y que tú eres el solo poderoso y eterno, Señor. Padre mío, bendice a mis hermanos. Bendice a esos padres que están sufriendo dolorosamente por sus hijos. Que crezca el amor de ellos hacia ti, para que tú tengas la misericordia que tuviste con tu siervo David por esos hijos, Señor, por esos nietos. Bendícenos, Padre, y ayúdanos a permanecer confiados. En tus manos colocamos el resto de esta semana. Te pido que tú guardes a mis hermanos con todo tu corazón, que le proveas, que les bendigas, que les ayudes, que el enfermo sea, Señor, levantado y sanado, que aquel que no tiene hoy, Señor, un empleo fijo, se le pueda otorgar, que aquel que tiene dificultades con sus hijos, comience a ponerte como el estandarte de su vida. Yo te doy gracias, Jesús, por tu misericordia, y lloro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea contigo, amado hermano. Que el Señor te continúe bendiciendo rica y abundantemente. Si Dios lo permite, en la próxima semana nuevamente estaremos nosotros reuniéndonos. Y te pido, por favor, difunde este mensaje. Difúndelo para que muchos entiendan que el verdadero legado para los hijos está a través de amar a Dios por encima de cualquier cosa. Dios te guarde, Dios te bendiga. Un abrazo y hasta siempre, mi hermano.